Bueno, buenas noches. Tengan todos ustedes. A ver, un mejor saludo. Buenas noches. Y ahora sí, pero sin gritar. Y hermanos, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ya en Mateo capítulo 24. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Mateo 24, la semana pasada tocamos acerca de la segunda venida de Cristo. Lo pudimos ver, las cosas que Jesucristo habló con respecto a su venida, y vimos algunas cosas que son de nuestra actualidad, que ya están sucediendo, de lo que Jesús dijo qué pasaría antes de volver, cómo Él explicó las señales. Estudiamos parte de Apocalipsis para ver algunas cosas que concuerdan con exactitud y precisión acerca justamente de esa venida. Pero hoy día vamos a ver justo el tema es como los días de Noé, ¿ya? Vamos a ver, por favor, Mateo capítulo 24, vamos a leer otra vez el versículo 3, por favor, para que volvamos a repasar las preguntas que le hicieron a sus discípulos, mientras ahí pongo el concepto de la semana pasada de lo que es la palabra profecía. Hoy día vamos a hablar del temor de Dios con respecto a Noé y preparándose para lo que sería el juicio que Dios traería sobre este mundo, ¿ya? Miren conmigo, por favor, Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer todos, versículo 3, ¿ya? Todos juntos leemos, ¿listo? 1, 2, 3. Dice, y estando él sentado, ¿dónde estaba sentado, hermanos? En el monte de los olivos. ¿Qué pasó? Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá, que dice ahí, de tu venida? Y tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Y del fin del siglo? Acá están las tres preguntas. Nosotros vimos un poquito la semana pasada el concepto de lo que sería la palabra profecía. Esta es la palabra en griego, ¿no? Profeteía o profeteu, son dos palabras que tienen que ver con proclamación de la mente y consejo. Hablar lo que viene delante. También habla de proclamar consejos divinos, y normalmente en ese tiempo se le asociaba con predecir el futuro. Y habla de predecir el futuro, ¿ya, hermanos? Muy bien, entonces vamos a repasar las preguntas que le hicieron ya sus discípulos. La primera, que está en el versículo 3, los discípulos estaban más interesados en saber, ¿cuál era? ¿Cuándo iba a volver Jesús? La semana pasada tomamos tiempo para hablar que Él no iba a decir cuándo. Aclaró repetidas veces que Él no diría cuándo iba a volver, ¿ya? Yo les dije, hermanos, con sinceridad la semana pasada, si yo les digo que yo voy a anunciarles en esta noche cuándo exactamente volverá Jesús, voy a pecar. Yo no sé cuándo va a volver. La Biblia nos dice que hay señales para determinar. Les puse el ejemplo de la Navidad, ¿cierto? La semana pasada les dije que cuando uno ve las decoraciones navideñas, las luces, te dice que la Navidad está cerca. Lo que hoy podemos ver, digamos así, serían esas luces que te dicen que los tiempos están cerca para que la venida de Cristo se efectúe, ¿ya? Pero no te puedo decir la fecha, el día y la hora. Jesucristo dejó claro que nadie lo sabe. Y dejo claro esto, hermanos, porque hubieron hombres en la historia, uno de ellos fue Guillermo Miller. Los testigos de Jehová han cambiado 3 veces su Biblia. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron hace muchísimos años, hasta del siglo pasado, que Jesucristo ya había venido. Pasaron tiempo, Jesucristo había venido, vuelve a pasar otro tiempo, y ellos, sorprendidos de que físicamente Jesús no viniera, ellos dijeron, cambiaron la ecuación y dijeron, Cristo vino, pero su reino está espiritualmente, ¿ya? Y ellos le han errado como 3, 4 veces anunciando que Cristo había venido, y esto sería un error garrafal, decir y pecar cuando Cristo va a volver. Vamos a repasar un poquito de esto. Por ejemplo, miren conmigo ahí mismo, ahí en Mateo 24, ¿ya? Por ejemplo, miren conmigo el versículo, por ejemplo, 25:13, para que vean, ¿ya? Que es el resumen en sí. Observen el versículo, capítulo 25, versículo 13, ¿ya? Observen qué es lo que dice. A ver, vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice ahí? Velad pues, ¿por qué? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Ha de venir. Capítulo 24, retrocedan ahí mismo, el versículo 50, miren, ¿qué dice ahí? Vendrá el Señor
de aquel siervo el día que ¿qué dice ahí? Y a la hora, ¿qué dice ahí? Que no sabe. Retrocedan al 44. Por tanto, también vosotros preparados, dice ahí. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ¿qué? No penséis. Retrocedan al versículo 42. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir, ¿qué dice ahí? Muy bien, dejó claro que nadie sabía. Miren el versículo 36, que es donde nos quedamos la semana pasada. Pero del día y la hora, ¿alguno sabe, dice la Biblia? Ni aun quiénes. Los ángeles de los cielos. Es más, en el libro de Lucas dice, ni el Hijo del Hombre, sino solo ¿quién? El Padre. Ahora, leamos el versículo 37 al 39, que es nuestro tema. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta, marque esa palabra por favor, hasta el día en que Noé, ¿qué dice ahí? Entró en el arca. Miren el versículo 39, y no entendieron, y ahora ¿qué palabra vuelvo a repetir? Hasta, ¿ves? Hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quién? A todos. Miren el versículo cómo concluye Jesús. Así de repente o así será. Así será también la venida, ¿qué dice ahí? Del Hijo del Hombre. Muy bien, hermanos, con esto vamos a orar. Oremos, ¿ya? Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Y así, Señor, con esta actitud de no saber cuándo volverás, pero sí de saber las señales que nos has dejado. Ayúdanos a temer tu palabra, ayúdanos a temer tu nombre y esperar tu pronto regreso bajo el temor de Jehová. Señor, alienta a nuestro corazón a tu venida. Y mientras esperamos en ti, Señor, queremos pedirte que nos des una vida piadosa, una vida santa, Señor. Necesitamos oír tu voz en esta noche. Alértanos, Señor, de ver estos tiempos, estos días, este año 2018 que ya empezamos. Y cómo la violencia ha crecido, cómo la maldad se ha multiplicado. Cosas que ya están escritas en tu palabra. Ayúdanos a no ignorar estas cosas, Dios, sabiendo que tú mismo dijiste que el tiempo está cerca. Te pedimos que nos ayudes a estar preparados, a velar, que nuestros corazones no se cansen de esperar en ti, que nuestra mirada no descienda a la tierra en pos de lo material, en pos de lo terrenal, aquello que se ve que es pasajero. Ayúdanos a esperar en las cosas que no se ven, porque tienen peso eterno, dice tu palabra. Ayúdanos a esperar hoy mismo en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ignorar tu voz en esta noche. Danos un corazón dócil, sencillo, humilde para aprender. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, la semana pasada vimos qué señal Jesús tomó y observamos acerca de las señales que Él dio para que nosotros entendamos que los tiempos están cerca. Pero acá lo que vamos a tratar hoy día es acerca de los días de Noé. Miren, yo veo a veces, hermanos, en la Escritura que Jesús fue muy sabio para enseñar. Creo que Él fue un gran pedagogo en sí. Las señales que Él habló hablan de eventos futuros que en nuestros días se están dando en gran escala ya. Pero Jesucristo va a tomar un personaje del pasado para citar cómo será su pronto regreso y para instarnos a temer ese regreso. Conforme avancen los días, la gente, el ser humano, cada vez va a perder más y más el temor de Dios. ¿Ya? Tú te preguntas por qué hay tantos crímenes hoy, por qué hay tantos abusos de maestros en escuelas, por ejemplo, por qué el papá incendió su casa, por ejemplo. ¿No te preguntas por qué la televisión está llena de violencia hoy en día, de cosas que nos comunican y que son reales? Por cierto, no son fabricadas. Es porque el hombre le ha perdido el temor a Dios y este es el resultado. Estamos viviendo y cosechando un mundo donde se ha ignorado a Dios por completo, hermanos. Se ha sacado de los medios de comunicación, ya se le ha sacado de las escuelas, se le ha sacado incluso de las familias. Dios ya no tiene nada que ver con la Navidad. No sé si hace poquito han visto, no tiene absolutamente nada que ver con Semana Santa. Ya no se menciona a Dios.
sino simplemente como un título. Mira, la venida del Papa ha elevado grandes expectativas fuera de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. La gente apunta al hombre, ya no a Dios. Y la Biblia habla, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y de eso vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque Jesucristo toma un pasaje de lo que sucedió en la antigüedad para hablar de cómo en el temor de Dios deberíamos esperar el regreso de Cristo. Y justamente, hablando de este regreso, va a tomar a Noé y va a hablar de cómo eran las personas antes que venga un juicio mundial. Miren conmigo el versículo 36, por favor. Observen conmigo ahí. Pero de el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, mira el versículo 37, y ahí Jesús lo cita. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran esos días, hermanos? Miren el versículo 38. Porque como en los días antes de ¿qué? ¿Qué estaban haciendo las personas? A ver, ¿qué dice el texto ahí? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, ¿y qué más? Y dándose en casamiento ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Noé, ¿dónde entró? En el arca. Miren el versículo 39, ¿qué pasó con esa generación? No entendieron, dice ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, algunos maestros enseñan que el versículo 38, cuando habla de beber, comer, casarse y darse en casamiento, especialmente la palabra beber, lo malinterpretan y dicen que la gente se estaba emborrachando en esos días. No es lo que está diciendo el texto acá. No quiero decir que eso no estaba pasando en la antigüedad. Probablemente sí, y hay otros pasajes que la Biblia menciona burladores, sí, probablemente. Pero acá la palabra comer, beber, casarse y darse en casamiento nos describe el primer punto del entorno, cómo eran las personas, como en los días de Noé. En aquellos días, hermanos, había un desinterés e indiferencia al mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero las personas se levantaban, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, hacían sus propios planes, sin considerar a Dios, sin considerar el juicio que vendría. Ellos estaban haciendo su vida sin considerar el juicio que vendría, hermanos, ignorando voluntariamente el futuro. Yo creo, hermanos, que eso ya está pasando. Te voy a escribir, o te voy a leer una nota que escribió una profesora de escuela cristiana llamada Virginia Sten Owens. Ella hizo una clase de composición basado en el Sermón del Monte. Dejó una tarea que sus alumnos de primaria, hicieran un resumen de este sermón. La sorpresa que se llevó fue cuando empezó a revisar esta clase. Y uno de ellos, en su resumen, dijo lo siguiente: la religión es una gran patraña, escribió un niño. Una niña dijo: hay un viejo refrán, que uno no debe creer todo lo que lee. Y eso se aplica a Mateo 5. Otro niño dijo lo siguiente: que mi adulterio por mirar a una mujer nada más, me parece que Cristo está enseñando perfección y nadie lo es, decía una persona. Esto está escribiendo una maestra de escuela, el resultado de sus niños. ¿Y saben lo que la maestra recordó? Cómo su maestra de escuela dominical le enseñó el Sermón del Monte, con un franelógrafo, con Jesús y rodeado de niños sonrientes. Y ella decía: esto no se aplica acá. Y ella dijo lo siguiente al terminar de repasar y revisar todas estas encuestas que le hizo a sus alumnos. Ella dijo: cuando leo lo que mis alumnos escribieron, palabra por palabra, creo que ellos han desechado y han tenido un desinterés deliberado por la palabra de Dios, comenzando desde sus padres. Vivimos en una época donde la verdad hoy es desechable. Creo que mis alumnos tienen no solo amnesia espiritual, sino raquitismo y desnutrición por la santa palabra de Dios. Interesante lo que ella dijo. Creo que estamos viviendo tiempos así. Estamos viviendo tiempos donde la gente ya no quiere escuchar la verdad. Le ha perdido el interés por escuchar la palabra de Dios.
Y te voy a decir algo, hermanos, conforme avancen más los tiempos, la gente perderá más el interés y más el temor de Dios por la palabra y por la persona de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en los días de Noé. La gente ha desechado la palabra de Dios. La gente está desechando la Escritura por todos lados. Hoy en día, te voy a decir algo bien claro, hermano. Nadie se va a convertir a Cristo sin la palabra de Dios. Nadie. Si una persona está buscando relajamiento, salvación, desestrés, si está buscando, arreglar su vida, su matrimonio, el libro de psicología, filosofía, cosas que hoy en día nuestra sociedad promueve fuera de Dios, no lo van a encontrar. La salvación solo se encuentra en la Escritura. La salvación solo se encuentra en el mensaje de Dios. Tristemente, hoy en día está viendo eso. Y te voy a decir algo, hermano. Yo lo he escuchado, lo he visto en cantidad de cristianos hoy. Se ha perdido el interés. Mira, es más fácil leer libros que la palabra de Dios. Es más fácil. Es más fácil ver películas 2 horas que pasar un tiempo de 20 minutos con la palabra de Dios siquiera. Es más fácil ver un partido de fútbol con atención y hasta con alargue y captar todo de vista y después compartirlo que captar 5 minutos y después compartir lo que leíste de la palabra de Dios. Es más fácil hacer eso. Yo digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia te dice que así serán estos tiempos y conforme avance más los tiempos, esto deliberadamente sucederá. ¿Quieren ver lo que dijo y lo que espera Jesús de las iglesias? Apocalipsis capítulo 2, miren el mismo mensaje de lo que se repite vez tras vez en las iglesias. Miren Apocalipsis 2, esta es la iglesia de Éfeso. Observa conmigo lo que dice solamente el versículo 7 a esta iglesia. Observa la conclusión y el llamado de atención del Espíritu Santo a esta iglesia. Observa conmigo, Apocalipsis 2:7. A ver, lee conmigo. El que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. Observa otra iglesia, Apocalipsis 2, el versículo 11. A ver qué dice ahí. Esta es la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observa otra iglesia, la iglesia o un mensaje de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 17. ¿Qué vuelve a repetir? El que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga. Miren Apocalipsis capítulo 2, otra iglesia, el versículo 29, por favor. Miren el último versículo de este capítulo. El que tiene oído, ¿qué dice otra vez? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira otra iglesia, la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, ¿qué vuelve a repetir? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora mira el capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última iglesia, la Odisea. Miren conmigo el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que espera a Jesús, oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él, y él, ¿qué dice ahí? Conmigo. ¿Qué es lo que el Espíritu espera de cada iglesia? ¿Qué es lo que hoy en día, a ver, agarremos este día, qué es lo que espera Jesús hoy de este momento? ¿Saben lo que espera de nosotros, hermanos? Que no menosprecie su palabra, que no pierdas el interés, que no seamos indiferentes a la Escritura. Esto está de moda hoy. Ya mira, mi esposa me dijo, no lo digas, yo lo voy a decir. Es más fácil poner la Biblia en un celular que agarrar y memorizar de acá. No estoy en contra de eso, mi hermano me puso una buena aplicación. Pero si eso, creo yo, reemplaza mi método de estudio y retenimiento, mira, yo creo que ahí estamos mal. Es más fácil buscar y decir, ¿dónde está? Busco Corintios. Pero a ver, busca Habacuc, a ver, con tu dedo. Búscalo. Busca Sofonías. Hoy en día se ha perdido la agilidad, la presteza. Mira, hermanos, tenemos años en la iglesia y deberíamos conocer los fundamentos básicos de la palabra de Dios. El pastor habló que el deseo de este año para la iglesia es crecer en temor, pero no se puede crecer en temor fuera de la palabra de Dios. El libro de Isaías, un profeta que Dios envió para anunciar a su pueblo que vendría un juicio llamado cautiverio. ¿Saben lo que concluye Isaías diciendo? Dice, Dios le dice a Isaías
que Dios miraría a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra, decía él. Y yo me pregunto, ¿por qué hoy la iglesia no tiembla ante la palabra de Dios? ¿Por qué es fácil desechar los consejos de Dios? ¿Por qué ella no causa nada de esto? Y esto es lo que Jesús dijo que pasaría como en los días de Noé. Gente hace planes, come, bebe, mira, mi futuro familiar, mi futuro empresarial, mi futuro eclesial. Pero hay un desinterés por lo que se viene en el futuro. No hay temor de Dios hoy en día. Se ha perdido el temor. Noé habló continuamente y la gente le perdió interés. Yo me imagino, si hubiéramos vivido en los días de Noé, hubiéramos escuchado por lo menos un refrán. ¿Saben cuál sería? Dejemos que el viejo predique. Eso de que va a llover, que Dios va a traer un diluvio mundial, son cosas de locos. Y en aquellos tiempos, nunca antes había llovido, hermanos. ¿Nunca has escuchado hoy que la gente dice, mira, el infierno, ¿quién ha entrado y ha vuelto para saber si es real? El juicio venidero, Dios ama a todos. Hubo un rey en los tiempos del apóstol Pablo que dice que cuando escuchó que Pablo le enseñó del juicio venidero, se espantó. Se espantó, dijo él, llamado Agripa, y casi se convierte a cristiano. Desechó el consejo de Dios, le puso una indiferencia al mensaje de lo que vendría. Y conforme pasen los tiempos, esto tarde o temprano sucederá. Esto pasará. Y como te digo, hermano, nunca vas a encontrar la salvación fuera de este libro que es la palabra de Dios. Quizás alguno diga, hermano, pero yo me convertí al mensaje de otro, pero ese otro te habló de la palabra de Dios. Quizás leíste un folleto y te convertiste, pero ese folleto contenía la palabra de Dios. No se puede ser salvo sin la palabra de Dios. No se puede esperar temor de Dios si no estoy pegado a la ley de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando el Salmos habla del temor de Dios, dice el temor de Jehová es limpio, hablando de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Que permanece para siempre. Noé captó todo esto y observó que su generación le perdió el interés. Y Jesucristo dijo que cuando Él venga, eso sucederá. Mira, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántos sermones nos llenamos? Pero a veces nuestra vida no tiene ni un ápice de cambio, hermano. ¿Por qué la gente hoy en día cierra su oído cuando el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga? Es tan sencillo un mensaje así. Sin embargo, tan duro de parte de nosotros recepcionar el mensaje de Dios. Otra característica de los días de Noé, dureza e incredulidad. Por favor, miren Pedro para que vean. Segunda de Pedro. Jesucristo dijo que esto también iba a caracterizar estos días, antes de que Él vuelva. Segunda de Pedro. Claro, si le pierden el temor a Dios, esto vas a esperar. Romanos dice, Dios los va a entregar a un corazón duro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Observa conmigo el versículo 5, por favor. ¿Ya? Segunda de Pedro 2:5, hablando de Noé, antes que el juicio viniera, hablando de la pronta venida de Cristo, observa qué pasó en los días de Noé. A ver, lean conmigo. Y si no perdonó a quién, al mundo antiguo, ¿ves? Antes del diluvio, sino que guardó a quién, hermanos, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de quién, de los impíos. A ver, ¿a quién guardó Dios, hermanos? A Noé. ¿Por qué fue guardado Noé y los demás no? ¿Cómo lo llama Pedro acá a ese mundo, a esa generación? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que es difícil ser cristiano en la minoría? ¿Qué puede decirnos Noé? Era solo él y sus familiares. Muchachos que están estudiando. ¿Es fácil ser cristiano en un mundo donde todo mundo va contra Dios? Los hermanos que trabajan en un mundo hostil, donde de repente el jefe no es cristiano y te incita a hacer cosas en contra de Dios. Y donde uno no ve temor de Dios para nada. Donde ve la inmoralidad como un pan diario. Y uno se pregunta, ¿es fácil ser cristiano? ¿No se cansa uno de ser cristiano en un ambiente recluido y decir, pero soy la minoría, no me gusta ser la minoría? Y que todos los días te agarren de bullying por tu cristianismo, por parar firme por la verdad. ¿Te imaginas a Noé?
Algunos escritores piensan que él pasó como 120 años. Yo no sé si fue así, es probable, es probable. 120 años siendo fiel a Dios. 120 años viendo un mundo duro e incrédulo. Y quiero hacerte recordar algo, padre de familia. No creo que le fue fácil a él como papá criar a hijos en ese mundo. ¿Te imaginas si tenía que mandarlos a la escuela, qué clase de maestros le enseñarían? ¿Te imaginas si los niños crecen y son adolescentes, como vemos en la Escritura, qué clases de amigos tendrían? ¿Te imaginas a Noé preocupado si sus hijos llegaban a tiempo o no? ¿Qué les habría pasado? Porque en esos tiempos había dureza e incredulidad. No solo vivió en un mundo donde la gente le puso desinterés al mensaje, sino que el hombre se corrompió tanto a tal punto que Dios dijo, basta ya con esa generación. Dice acá que Dios lo llama a ese mundo el mundo de los impíos. El mundo de los impíos. Gente y personas que iban contra las palabras de Dios. Actitudes que Jesús dijo que serían de estos días, de nuestros tiempos, de estos momentos. Un escritor llamado Tozer dijo, conforme a la gente, sin importar, vea las señales más y más, se desenfrenarán más al pecado y toda forma de perversión y maldad. Paulatinamente se volverán más y más insensibles a la verdad de Dios. En lugar de arrepentirse, van a maldecir a Dios. Uno a veces se pregunta, ¿pero el hombre va a cambiar? Mira, te voy a poner algunas cosas para que veas que el hombre no va a cambiar. ¿Ya? Observa, voy a avanzar algunas cosas acá. Las estadísticas nos dicen que abortos han alcanzado cifras que superan todo lo anteriormente visto. En los Países Bajos fue aprobada la ley de la eutanasia. La gente mayor teme por su vida. Mira algo más, la homosexualidad se ha convertido en un componente fijo en nuestra sociedad. Lo que aprendimos hoy, ¿cierto? ¿Y qué más? Los discriminados son ahora aquellos que se manifiestan en contra de la misma. Los matrimonios homosexuales son protegidos por leyes especiales. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. El hombre se ha vuelto más y más duro. Yo te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Crees que el mundo va a mejorar? ¿Crees que las personas van a cambiar sin Dios, sin temer a Dios? Pero hay buena gente. Pero el país puede cambiar si hay un mejor gobernante. Te voy a decir algo con toda verdad. El mundo no va a cambiar, va a empeorar más. Pero si Dios hace un milagro, mira, el anticristo hará grandes señales. Dios hará en la tribulación grandes milagros antes de que Él regrese. ¿Y sabes lo que el hombre hará? Mira conmigo Apocalipsis para que veas. A pesar que vean los milagros. Por ejemplo, Apocalipsis 9. A pesar que Dios envíe sus señales, sus juicios, mira cómo el hombre se endurecerá más. Apocalipsis 9, esto es un pasaje aterrador. Aquí ya no hay nada de temor, hay totalmente dureza. Miren Apocalipsis 9, versículo 20, por favor. A ver, lean conmigo y 21. ¿Qué dice ahí? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice el versículo, hermanos? Ni aun así que se arrepintieron de la obra de sus manos. Mira qué clase de obras hacían. Ni dejaron de adorar ¿a quién? Y a las imágenes de ¿qué? De oro, ¿qué más? De plata, ¿qué más? De bronce, ¿qué más? ¿Qué más? Y mira qué dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus ¿qué? Homicidios, ni de qué más, sus hechicerías, ni de qué más, su fornicación, ni de qué más, de sus hurtos. ¿Nunca has visto personas que, has visto las noticias, ¿no? Agarran un hombre que ha matado 5 o 6 personas y está riéndose en cámara. Le preguntan, ¿y estás arrepentido? No está para nada arrepentido, muy familiar, ¿no? Gente que se vuelve más a la brujería, a la hechicería, y no se arrepiente. Gente que va a la fornicación, a la inmoralidad, una otra mujer y siguen igual. No cambian, no se quieren arrepentir. Pueden escuchar mensajes, pueden ver, mira, pueden ver hasta, van a llorar, pero no cambian. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Porque han vuelto a la dureza y a la incredulidad. Porque han desechado el consejo de Dios. Porque han quitado a Dios de sus vidas. Ahí está el resultado, hermanos. Y qué peligro quitar que un cristiano quite la palabra de Dios. Porque poco a poco el corazón se va a insensibilizar mucho más.
y le vamos a perder el interés a las cosas de Dios. No vamos a querer servir. Hermanos, con todo respeto, ¿no ese es el caso de algunas personas que estaban en nuestra iglesia y hoy no están más? Que están, como decimos a veces en ironía, jugando el mundial. Que algunos se han metido con inconversos conociendo la palabra de Dios y que hoy no quieren saber nada de Dios. Que parece que hasta uno duda si creyeron o no creyeron, si el Espíritu Santo hizo morada en ellos. ¿No ese es el resultado de haber quitado a Dios? Conforme avance la venida de Cristo, esto es lo que tenemos que esperar. Por eso Jesucristo dijo, velad, estad preparados. Qué triste sería de nosotros haber comenzado este año con esta clase de corazón, hermanos. Dios desea que nosotros renovemos nuestro entendimiento, sí, pero para tener sensibilidad a lo que está mal en esta vida. Estamos viendo lo que está pasando en nuestra nación. Yo no sé si te dio pena cómo cerramos el año pasado como país. De ver a tantos jóvenes, ¿no?, indignados por este problema político, pero no están indignados de besarse hombres con hombres en la calle. Muy interesante, ¿no? Están indignados por algo que ni siquiera ellos vieron en su pasado, pero no están indignados que mujeres con mujeres se estén casando, ¿no? O por lo menos estén conviviendo, porque todavía no se apruebe esa ley. No están indignados que jóvenes hoy pasen, y es muy común, aquí ha crecido el término de la marihuana hoy en día, ¿no? Es muy común, creo, ¿no? En mi barrio por lo menos es un pan diario ya. Jovencitos se paran en la esquina para fumar, y eso huele feo, ¿no? Y así que es fácil identificarlo, ¿no? Y hoy ya se le aplica un término más moderno para reducir la mala conciencia de pecado, ¿no? No, es algo medicinal. Es algo medicinal. La dureza y la incredulidad. Por eso Dios dijo, ay del que a lo malo llama bueno, y a lo bueno, malo. Para Dios lo que está mal siempre estuvo mal. Dios no va a cambiar. Pero la otra característica de los días de Noé es que hubo depravación e insensibilidad. Y esto sí me sorprendió. Génesis capítulo 6, miren. El hombre le perdió el temor a Dios y miren el resultado. Génesis capítulo 6, por favor. A ver, ¿qué dice, por favor, el versículo 5? Génesis capítulo 6, el versículo 5, por favor. Génesis 6, 5. A ver, vamos a leer conmigo, por favor. ¿Qué dice ahí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era, hermanos? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. ¿Qué cosa era, hermanos? Solamente ¿qué? Parece que estás viendo la televisión hoy en día, ¿no? Las noticieros, ¿no? Miren el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió, ¿dónde? En su corazón. Miren conmigo el versículo 10. Perdón, el 11. Y se corrompió la tierra delante de ¿quién? Y estaba la tierra llena de ¿qué? Miren el versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? A causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré, ¿con qué? Con la tierra. Así dijo Jesús que iban a ser los días antes que venga. Ahora la pregunta es, a ver, les hago una pregunta, hermano. ¿Tú puedes salir a Lima tranquilo hoy en día? Hermanas, ¿saldrías con tu buen celular ahí por la calle hoy en día? ¿Con tu cartera sales confiada? ¿Puedes regresar del trabajo, hermano, tranquilo? Más si es quincena. ¿Da miedo o no da miedo? Uno ve la hora y dice, no, mejor voy a casa. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Es fácil salir a comer a un restaurante hoy en día? Da miedo. ¿No es más fácil comprar y llevarlo a casa? Y es más tranquilo, ¿cierto? Un ambiente mucho más armonioso. Mira, el 3 de octubre del año pasado se dio un informe mundial de la violencia en el mundo, de la salud. Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente.
Los expertos en salud pública señalan que estos datos no son sino solo la punta de un iceberg. Así que lo más profundo está por abajo, que no se registra. Puesto que la mayor parte de actos violentos se cometen a puertas adentro y no quedan registrados. Se sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales después de un acto de violencia, tal como se señala en el primer informe mundial sobre la violencia y la salud, que hoy hace público la Organización Mundial de la Salud. La violencia es una de las principales causas de la muerte de la población mundial. Interesante, ¿no? Entre los 15 y 44 años, los responsables del 14% de las defunciones de la población masculina y el 7% de la femenina. Mucho feminicidio hoy en día. En un día cualquiera, 1.424 personas mueren en actos de homicidio y casi una persona por minuto, en otras palabras. Aproximadamente una persona se suicida cada 40 segundos. Una de cada 35 personas mueren a cada hora como consecuencia directa de un conflicto armado. Podríamos seguir y seguir. ¿Vivimos en tiempos violentos o no? Sí. Jesucristo dijo a través de su siervo, el apóstol Pablo, que los tiempos son peligrosos. Y él dijo que antes que él vuelva, estas cosas sucederían. Y que el mundo no tendría ni el mínimo de temor a Dios. Hermanos, pero ¿nunca te has preguntado por qué hoy tanta maldad y Cristo no viene todavía? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿No siempre hubo maldad? Hablemos de Hitler. ¿En sus tiempos no hubo tal maldad? En los tiempos donde hubieron grandes homicidas en el mundo, donde se cosecharon muertes y muertes, Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Nunca te preguntaste por qué Cristo no vino ahí si no dice que la maldad era mucha y eso se registraría antes que Cristo venga? Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué fue lo que motivó a Dios que diga, ya basta, me cansó el hombre? Uno tendría que preguntarse al leer lo que Jesús dijo y este pasaje, ¿qué es lo que hizo que Dios dijera, ya está, con esto se acabó? Y yo creo que aquí está la clave. ¿Sabes qué es lo que encontramos acá? No leí a propósito los primeros 2 versículos. ¿Quieres ver lo que dice la Biblia ahí? Miren conmigo el capítulo 6, versículo 1 en adelante, ahí mismo de Génesis. ¿Qué pasó con la creación en sí? Y creo que es lo que ya está pasando hoy en día. Miren conmigo el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a ¿qué? Sobre la faz de la tierra. ¿Qué les nacieron, hermanos? Que viendo, a ver, ¿puedes marcar esta palabra? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y ahí automáticamente, ¿qué dice el versículo 3? Rápidamente, ¿qué hace Dios? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día como 120 años. De aquí sacan que el diluvio o el arca, la preparación, duró 120 años. ¿Qué sucedió que Dios dijo, ya está, voy a poner fin a todo eso? ¿Qué es lo que pasó? Aquí aparecen unos personajes llamados los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Porque yo creo que el libro de Job define muy bien, mira lo que puse acá yo, para definir quiénes son los famosos hijos de Dios en este momento. ¿Qué es lo que ya está pasando hoy en día? Mira lo que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Aquí la palabra hijo de Dios no es lo que dice el Nuevo Testamento, que los que creen son hijos de Dios, los que ponen su fe en Jesús, Juan 1:12. Aquí está diciendo los que son creados directamente por Dios, los que aparecen acá. Algunos creen que son descendientes de C, de K. Personalmente creo que son ángeles. Y ahorita te voy a demostrar por qué creo que es esto, según la palabra de Dios. Porque estos de acá, llamados hijos de Dios, por ejemplo, Adán es llamado hijo de Dios, fue una creación directa, igual que Eva. Los hijos de Adán ya no, fueron engendrados. Pero en el caso de estos hijos, dice que empezaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, porque las hijas de los hombres eran hermosas. Pero tú dices, hermano, ¿cómo puede ser que sean ángeles? ¿Los ángeles no son asexuados?
Sí, pero la Biblia dice que ellos pueden poseer cuerpos. Génesis capítulo 19, Abraham habló con ángeles, comieron con ellos. Pero la Biblia nos dice que ellos obedecen la voluntad de Dios. Ajá, o sea que este es otro grupo. Y este es el grupo que describe la palabra de Dios justamente en Pedro cuando habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice acá? Los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y dice ahí, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿ves? Sino que ahí está Noé. Habla acá que estos ángeles fueron puestos en prisiones de maldad. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el temor de Dios y la venida de Cristo, hermano? Bueno, Judas también lo cita. Por ejemplo, Judas cita así. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Estos son los demonios. Y hermano, ¿qué tiene que ver eso con el temor de Dios y la venida de Cristo? ¿Saben lo que dijo Jesús? Lo que dijo Pablo, lo que dijeron Pedro, que en los postreros tiempos muchos abandonarán la fe, perderán el temor de Dios. ¿Sabes cómo? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Y sabes a qué? A doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Si tú lees Apocalipsis vas a ver una actividad satánica terrible, hermano. Y ahí será el colmo de la maldad, que el hombre dirá, ya basta. Acabamos de leer un versículo, ¿no? Que le daban culto a los demonios, los hombres. Y no se arrepentían y blasfemarán contra Dios. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Que Dios dijo, ya basta. ¿Sabes lo que pasó? Los demonios y Satanás corrompieron totalmente la raza humana, la depravaron, incitaron al pecado inmoral. Y por cierto, esa siempre fue la estrategia de Satanás. Incitar la maldad de los hombres, incitar la depravación. Por eso, este escritor, este historiador, dijo, confieso que después de 70 años de estudio de la tierra y de la humanidad, dice ahí, no veo otra salida a la miseria de este mundo, más que el camino que nos ha mostrado Jesucristo. Es imposible que la tierra pueda sobrevivir sin Dios. Y en estos días, ¿cuántas películas demoníacas ve el ser humano? Y te sorprende entonces que el hombre sea tan depravado que una mamá le cosa porque la niña llora con una aguja y alfiler a su hija a la boca. ¿Te sorprende que alguien hace poco tiró ahí donde el bus se cayó en Pasamayo, ¿no? Una maleta y una mujer descuartizada dentro. ¿Te sorprende eso, hermano? Que hasta donde yo sé las películas que están hechas para los demonios hoy en día, es un pan diario. El regreso del demonio, la noche del demonio y todo lo demás. Y a veces el cristiano puede ser tentado a ver estas películas, hermanos. Por eso qué importante es cuidar el internet en casa. Porque Jesucristo dijo que antes de su regreso estas cosas caracterizarían. Estas cosas iban a suceder. Esto sucedió antes que Dios trajera el diluvio. Y sucederá. Jesucristo dijo como en los días de Noé. Así será. Así será. Y claro, no será maravilla, ¿no? Cuando venga el anticristo la gente le creerá. ¿Sabes por quién va a ser levantado este hombre? Por obra y poder de Satanás. Y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Y los grandes y príncipes y autoridades, o sea, presidentes, le entregarán su trono, dice. Qué cosa bien rara, ¿no? Cosa bien rara. Pero es lo que sucederá y el hombre hoy en día vive depravado. Pero la pregunta es, ¿cómo subsistió Noé en todo esto? Miren conmigo Hebreos capítulo 11, por favor. Y ahí nos vamos a quedar. Hebreos capítulo 11. ¿Cómo nos afecta a nosotros como cristianos esto? ¿Cómo, hermano, pero yo como padre, cómo puedo parar ante un mundo así? Y aquí viene el tema del temor, ¿no? Porque miren qué hizo Noé cuando supo que estas cosas vendrían, que deberíamos hacer nosotros. Hebreos capítulo 11, por favor. Miren conmigo un solo versículo, el versículo 7. A ver, lean conmigo ahí. ¿Qué pasó cuando Dios le advirtió a Noé que estas cosas iban a pasar? Y que Dios nos dice hoy, a través de Jesús, que estas cosas iban a pasar. ¿Saben lo que hizo Noé? Miren el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían. O sea, antes que venga todo esto, ¿qué dice el texto, hermanos? ¿Con qué? Con temor, ahí está. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué tuvo Noé frente a todo esto que venía en el futuro? Temor. ¿Qué debemos tener como iglesia frente a todo lo que estamos viendo y que pronto estamos al regreso de Cristo? Temor. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no teme a Dios hoy en día. Y muchos han confundido, hasta han rebajado el concepto de temor. ¿Saben qué es temor en la Biblia? Es la palabra fobeo. Hermano, no vayas a hablar de esto asusta. La palabra fobeo es donde se deriva nuestro término fobia. Muchos piensan que temor es solo reverencia, pero te voy a aclarar algo, hermano. Yo no creo que sea solo reverencia o respeto. Algunos dicen, pero a Dios no hay que tenerle miedo, es verdad. Pero Dios es fuego consumidor. Pero también la Biblia dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La Biblia dice en Hebreos 12, ahí más adelante, que debemos tener gratitud y mediante ella servir a Dios con temor y reverencia. Son dos cosas distintas. Con temor y reverencia. Debe caracterizarnos nosotros, temor y reverencia, para vivir como Noé vivió antes de ese día. Antes que venga ese juicio. Y la iglesia debe vivir con temor en pos a ese día. Con temor de Dios. La palabra temor significa atemorizar. Tiene como sentido más frecuente tener temor, amedrentar, miedo, respetar, reverenciar, tener miedo, tener temor. Moisés decía que cuando hablaba con Dios, estoy espantado y temblando. El problema es cuando minimizamos ese concepto y decimos, no, a Dios no hay que tener miedo, hay que tener confianza. Mira, Dios es fuego consumidor, como alguien dijo una vez, ¿no? Me gustaría que el flaco, así hablaba de Dios, ¿no? Y yo diría, si ese flaco descendiera un momento en la vida. Hoy en día se ha perdido ese temor. Dice acá que Noé, cuando fue advertido, tuvo ese temor. Y me gustaría concluir, hermanos, diciéndote que el temor hará grandes cosas por nosotros, como lo hizo en Noé. ¿Saben lo que ocasionó en Noé el temor? En primer lugar, el temor de Dios me lleva a vivir separado de la influencia de este mundo. ¿Saben por qué? Mira algunas citas que puse acá. Ya por el tiempo lo he puesto acá. Y dijo a los mortales, el libro más antiguo de la Biblia, Job dice así, temer al Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es discernimiento. Pero ¿cómo una persona se aparta del mal? Con el temor a Dios. Mira otro versículo de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres ¿qué hacen? ¿Por qué Noé se apartó de esa generación? ¿Por qué Noé, al ser advertido, vivió diferente esa generación? Creo que aquí está la clave, ¿no? Porque temió a Jehová. Miren otro versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Cómo puedo vivir separado de la influencia de este mundo? ¿Saben cómo? Con el temor de Dios. Miren, este versículo de Proverbios, muchos lo han usado, pero en un mal sentido. Dicen, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y normalmente se le atribuye a la persona que corrige. Y dice, no tienes amor. Y por si acaso, si me vas a corregir, con misericordia y verdad. Pero del otro lado, al que es corregido, con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Lo cual me lleva a hacer una pregunta. ¿Por qué las personas no se apartan del mal por más que les corriges? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la clave acá? ¿Saben cuál es, hermanos? Porque no hay temor. Pero nunca se escuchó gente que dice, hermano, pero a mí me cuesta dejar el pecado. No te cuesta, no temes a Dios. Eso es otra cosa. Pero hermano, es que yo lucho con la inmoralidad y es que yo disfruto con eso. Una vez hablé con una persona acá, bueno, ya no viene acá, pero él decía que venía, yo hablé y le prediqué el evangelio, pero él decía que venía porque le gustaba ver mujeres, literalmente me lo dijo atrás. No sé, no puedo, pero yo creo en Dios, me decía. Yo le dije, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Y me dijo que había ido de iglesia en iglesia, no temes a Dios. Pues no hay temor, porque con el temor del Dios los hombres se apartan del mal.
Hermanos, no son las reglas que harán apartar a una persona de la maldad. No es la educación, sino mira nuestro Congreso, tristemente, hermano. No es un estatus social en que la gente vivirá mejor. Es el temor de Dios. Y la Biblia llama al hombre que teme a Dios bienaventurado. Lo llama así. Yo creo que Noé podríamos citarlo en esta noche como un hombre más que feliz y dichoso. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Y no es de notar extrañamente que vivió separado de su generación, ¿cierto? Ahora, voy a aclarar algo. No es lo mismo vivir separado que aislado. Noé vivió separado de su generación, apartado del mal, pero vivió en ese mundo. Y hay gente que dice, no, viven aislados, no quieren ver a nadie. No, en tal caso sería, Pablo dice, bueno, salir del mundo. Pero nosotros deberíamos seguir el siguiente punto. El temor de Dios me lleva a vivir separado, pero el temor de Dios me lleva a servir como pregonero de Cristo. Hay un pasaje que encontré. ¿Sabes por qué Pablo predicaba a Cristo? No, por amor a Cristo, por gratitud y a las almas. Sí, la Biblia dice eso. Pero hay un ingrediente que él agrega en Corintios y dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Saben por qué predicaba él el Evangelio y persuadía a las personas? Porque temía a Dios. ¿Saben que él llega a decir, ay de mí, si no predico el Evangelio? Temor de Dios. Esa expresión ahí habla de temor. Lo dijo Isaías, lo dice en el capítulo 5, lo dice el mismo Isaías. Ay de los que a lo malo dicen, bueno, ay de mí que soy hombre inmundo, he visto a Dios. El temor a Dios. Lo cual me lleva a hacer una pregunta retórica con este pasaje. ¿Por qué gente no comparte a Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? No, es que yo no estoy preparado. No, lo que pasa es que yo creo que no he estudiado en un lugar de capacitación. ¿Saben por qué no se comparte a Cristo? Porque no hay temor. Porque no nos preparamos para aquel día que es el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El temor de Jehová. Noé fue llamado pregonero, predicador de justicia, por temor a Dios. Por eso Pablo dice, conociendo este temor, conociendo que Cristo está cerca, ¿cómo no compartir y persuadir a los hombres? ¿Ves el segundo beneficio que hará el temor de Dios? Nos prepara para ese día. Y tercer beneficio del temor a Dios. El temor de Dios me lleva a ser sensible al porvenir. ¿Por qué hoy en día no temo la venida de Cristo? ¿Por qué parece que el mundo hoy en día, cuando más vendrá Cristo y un día aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice que blasfemarán, dirán a los montes, caed sobre nosotros? Dice la Biblia, se acongojará en el cielo, como un pergamino se va a desvanecer, dice Apocalipsis. Que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. ¿Y por qué hoy el cristiano debería vivir en temor de Dios? Porque nos lleva a ser sensibles frente a esa venida. Mira este versículo que puse acá acerca de esto. El fin de todo discurso oído es este. ¿Saben cuál es? Teme a Jehová o a Dios. ¿Y guarda qué? Sus mandamientos. Pero muchos acaban ahí el versículo. Pero hay una razón para concluirla. ¿Saben por qué? Porque esto es el todo del hombre. Y acá está la razón. Porque Dios traerá en el futuro toda obra a juicio. ¿Ves? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Saben por qué nosotros deberíamos vivir en pos a ese día? Porque un día vamos a estar parados delante de Él. Un día vamos a estar delante de Él. Y si esto no nos prepara, el temor de Dios no nos prepara para ese regreso, hermanos, yo no sé qué más lo hará. No será el amor, a las cosas de este mundo, no será a los familiares. No será el progreso de nuestra nación, el avance de la tecnología, una mejor economía. Solo será el temor a Dios. Por eso, hermanos, Noé concluye de esta manera. Por eso Hebreos dice que cuando él fue advertido del porvenir, con temor preparó el arca. Lo cual me lleva a concluir este mensaje pensando con qué clase de temor me estoy preparando para ese día, hermanos. Siempre hay gracia para tiempos violentos. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando Noé vivió en tiempos violentos y temió a Dios, y la maldad era mucha, Romanos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Aún se puede vivir caminando con Dios como Noé caminó con Dios en estos días. La Biblia dice, con Dios caminó Noé. Se puede ser diferente en un mundo como este, hermano. Y créeme, ¿a quién hizo que su fe afectara a Noé? ¿Se acuerdan a quién? A su familia. Yo creo que no hay nada más que nos pueda contentar a nosotros los padres de que nuestra fe afecte a nuestros hijos, ¿cierto? Y de que ellos sigan siendo diferentes en medio de esta maligna generación y perversa. Antes que venga Cristo, esto es lo que pasará. Por eso Jesús citó a Noé y dijo que así será la venida del Hijo del Hombre, para temer y esperar su pronto regreso. Es la única manera de ser diferente. Amigo que nos visitas, Noé halló gracia en esos tiempos y en estos días la gracia de Dios también se ha manifestado. Se llama Jesucristo. La gracia de Dios se hizo hombre, se envolvió en carne humana, en tejidos, tomó cuerpo humano, se llama la persona de Jesús. Vino a este mundo y la Biblia nos dice que Cristo era gracia sobre gracia, lleno de gracia y de verdad, gracia sobre gracia, estaba rodeado, derramaba gracia, Él era la gracia andando. La Biblia dice que Cristo vino a este mundo porque el mundo colmó a Dios y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios en su gracia envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ofreció gracia y perdón a todo aquel que peca, es decir, a todos nosotros. Por eso derramó su sangre en la cruz, la vertió voluntariamente. Pero hermano, no lo mataron los romanos, los judíos no lo entregaron, no fue Pilato que lo entregó como autoridad. Jesucristo dijo antes de ir a la cruz, con toda claridad, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Así Él resucitó de los muertos. Y cuando Él ascendía a los cielos, los ángeles, al escoltarlo, dijeron que así como Él subió, un día volverá. Y espera de nosotros que ese día temblemos ante su presencia, porque ese temor nos acercará con confianza a Él. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que en el temor de Dios está la fuerte confianza. Está la fuerte confianza. La Biblia llama al hombre bienaventurado el que teme a Dios. Sus hijos son dichosos después de él. La Biblia nos dice que incluso ese hombre no tendrá temor de malas noticias. ¿Te da temor las noticias hoy en día? Bueno, Jesucristo dijo, no temas al que puede matar el cuerpo, el alma. Temed a Dios que puede entregar el cuerpo y el alma al mismo infierno. A ese deberíamos temer. Y el hombre que teme a Dios es bienaventurado. Por eso en esta noche, Cristo te ofrece su perdón, su gracia, su lavamiento, su misericordia en esta noche. Y si tú te acercas por la fe a Cristo Jesús, solo por la fe, encontrarás en Él el perdón y la vida eterna. Y sellará tu vida con su Santo Espíritu y pondrá su temor en tu corazón para vivir separado de esta generación, esperando su pronto regreso. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.